Hola a todos. Esta vez me gustaría tocar un tema, como es costumbre, cosas que son relevantes en el momento dado en los que se graban estos espacios, ¿no? Ahorita un tema que ha venido causando revuelo, que ha venido volviéndose cada vez más y más popular en la conciencia de la gente aquí en México, especialmente en zonas urbanas, es aquel de la gentrificación. Este proceso a través del cual la gente con mayor poder adquisitivo hace que da lugar a transformación urbana, principalmente como resultado de que, pues, su presencia y su capacidad de pagar más dinero por renta o compra de espacios inmobiliarios, especies de vivienda, hace que los precios de bienes inmuebles en una zona dada incrementen y, pues, evidentemente esto deja o desplaza a gente que no se ve o no se ve en la capacidad de afrontar estos incrementos, ¿no? Evidentemente, pues a mucha gente esto le causa incomodidad, enojo, entre otras cosas, entre otras emociones negativas, y pues no son pocas las personas que expresan su disgusto en redes sociales principalmente, ¿no? Y más allá de, bueno, empezar por decir cuál es la perspectiva libertaria, claramente lo primero que va a tocar. Me gustaría que también al final de este espacio, bueno, me gustaría tocar cuáles pudieran ser las consecuencias de lo que mucha gente que está en contra de la llamada gentrificación propone, es decir, la intervención del gobierno en el control de cómo la gente usa sus espacios inmobiliarios, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de algo así? Entonces, primero, ¿qué es lo que decimos los libertarios al respecto de todo de esta postura, ¿no? La primera y la más importante es que nadie tiene el derecho de decirle a nadie más cómo ocupar, cómo ocupar su cuerpo, es decir, hacia dónde decide migrar, en dónde decide vivir, qué decide hacer con su cuerpo, ¿sí? Nadie, eso es algo importantísimo de la postura libertaria, la libertad individual, la capacidad de tomar decisiones con respecto a la dirección de la vida de uno mismo, siempre y cuando estas decisiones no atenten contra la vida, libertad y propiedad privada de otras personas, ¿sí? Y dos, el cómo es que la gente decide hacer uso de su propiedad, ¿no? La perspectiva libertaria al respecto también es que uno no tiene el derecho de decirle a alguien más cómo disponer de sus bienes, ¿sí? Si yo tengo este libro y te lo quiero vender en 1,000 pesos, tú no puedes llegar a decirme, no, güey, véndelo en 800 y obligarme a hacerlo, ¿no? Sería algo sumamente inmoral que la gente sea capaz de decirte cómo disponer de lo que te pertenece a ti, ¿no? Incluido tu cuerpo, incluida tu vida. Y ese es el primer problema de esta postura, ¿no? De la gente que se pronuncia en contra de la llegada de gente, sea de otros países o sea de simplemente otro contexto socioeconómico, a sus zonas de residencia, con la excusa de que su llegada es negativa porque hace que los precios de vivienda, entre otras cosas, se eleven, ¿sí? Esta consecuencia adversa tal vez en el corto plazo, porque al final del día siempre la sociedad siempre va a buscar ajustarse, la gente no se queda estática, el incremento de precios de bienes inmuebles en una zona dada hace que la gente fluya a otra zona, o sea, la sociedad no es estática, vaya, o sea, las consecuencias negativas no son permanentes, son de corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, esas consecuencias negativas con las que la gente que se pronuncia en contra de la gentrificación se escuda para poder, pues, emitir sus posturas, son, pues, están mal ubicadas, o sea, ¿sí? Porque parten de este entendido de que el proyecto de vida de quien no quiere verse afectado por incrementos en bienes, en los precios de bienes, servicios, etcétera, en una zona dada, debe de prevalecer o debe de tomar primacía por encima del proyecto de vida de otras personas. Y eso simplemente no es cierto. Mis decisiones no deben de truncar el proyecto de vida de otras personas o mi comodidad no está por encima de la comodidad de otra persona. Entonces, si yo como rentista en una zona, digamos, como en una zona que ahorita se esté viendo afectada por este fenómeno, quisiera que, no sé, que el dueño del bien inmueble en donde rento y por ejemplo, la persona que pudiera tal vez llegar a ofrecer una renta mayor por el espacio en donde yo actualmente habito, fueran incapaces de hacerlo para que yo
siga viviendo cómodo en donde estoy, evidentemente esta perspectiva es algo sumamente inmoral, sumamente narcisista, ¿no? El que yo crea que mi proyecto de vida debe de truncar el de el dueño del edificio donde vivo y el del potencial arrendador que vendría a vivir aquí como resultado de su capacidad de ofrecerle al dueño una renta más elevada, ¿no? Eso está mal. O sea, no hay forma de disfrazarlo. Mucha gente dice, bueno, pero es que yo estoy en una situación más privilegiada y bla, 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 ¿no? Mucha gente desafortunadamente se escuda también en la mala suerte tal vez que tuvo en, en el contexto de su vida para decir que como fue desafortunado, pues también sus necesidades deben de prevalecer por encima de las de los demás. Y es algo que simplemente no es cierto, ¿no? Es algo que mucha gente debería de reflexionar. O sea, tu proyecto de vida no es más importante que el mío o el de alguien más. Y es algo que a mucha gente le cuesta trabajo entender. Y de este narcisismo, de este egocentrismo que hace a la gente pensar que su proyecto de vida es más valioso, más importante que el de otras personas, emana pues algo muy tóxico, que es la búsqueda de que el gobierno intervenga en favor de mis intereses, ¿no? En favor de los intereses propios. Ese es un gran problema. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, si yo rento en un lugar y me veo en riesgo de que llegue alguien más a ofrecer un mayor precio por esa renta y que el casero me saque, ¿no? Evidentemente yo no tengo muchas formas de evitar que eso pase, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Pues dice, ok, el gobierno, que es esta entidad gigantesca que tiene el poder de hacer lo que sea, debería de interceder por mí, ¿no? Y esta postura, que es algo muy común, no, en cualquier parte del mundo, la gente siempre cree que pues la solución a sus problemas es la acción política, ¿no? Hacer que algún político proponga alguna ley, alguna regulación que me beneficie, que me libre de mis problemas. Y eso, pues, rara vez es el resultado que se produce, ¿no? Cuando eso termina pasando. Y justamente eso es lo que quiero tocar. Mucha gente aquí, ahorita, pues, se pone a proponer, oye, es gente no tan privilegiada, se ve afectada de forma adversa en el corto plazo como resultado de los incrementos de los precios de los bienes inmuebles, ya sea para rentar o para comprar, pues el gobierno debería de intervenir, debería de poner en vigor alguna especie de normatividad que impida que los dueños de bienes inmuebles dispongan de ellos de forma libre, rentándoselos a la gente que tiene más poder adquisitivo, y o debería prohibir que la gente de otros países llegue aquí a rentar, ¿no? Llegue aquí a hacer con su dinero lo que le plazca, ¿no? Debería de prohibir que, pues sí, esto, ¿no? La migración. Debería de imponer barreras a la entrada de la gente de otros países para que esas personas no lleguen a incrementar los precios de renta o de venta de bienes inmuebles, ¿no? El problema es que si esto llegase a pasar, que es algo que pues nunca hay que descartar, a veces el gobierno, con tal de procurar el apoyo político de algún grupo de personas, decide, ok, implementar normatividades que les beneficien. El problema es que si esto llegara a pasar, la gente que se está quejando de este fenómeno de gentrificación y que se está quejando de este fenómeno de que esto limita la disponibilidad de espacios en los que ellos pueden habitar, se vería afectada, aunque no lo crean, porque es lo que siempre pasa. Las acciones del gobierno tienen como resultado efectos colaterales que generalmente pesan más que el beneficio original que la regulación gubernamental consiguió, ¿no? Y justamente este libro, Basic Economics of Thomas Sowell, en sus primeros capítulos justamente tratan con el fenómeno de control de rentas, ¿sí? Que es una de esas formas en las que el gobierno le dice a los dueños de bienes inmuebles cómo disponer de sus bienes y básicamente limita su libertad, ¿no? Limita la libertad de la gente de hacer con sus bienes lo que le plazca. ¿Y cuáles son las consecuencias negativas de que esto pase, ¿no? Los controles de renta son estos mecanismos que el gobierno impone para decir, ok, para beneficiar a los pobres o a la gente menos privilegiada, tú casero no puedes rentar este espacio tuyo a más de tanto, pones un límite, ¿no? Un límite con respecto a cuál es el precio máximo al cual un casero puede rentar su bien inmueble, ¿no? Y mucha gente dice, ah, ok, perfecto, esto beneficia a los pobres, porque ahora los pobres pueden llegar a vivir en donde antes no, tal vez no tenían acceso,
etcétera, ¿no? Y se ven perjudicados únicamente los caseros ricos, que son malos y bla, bla, bla. Y no es cierto. La gente que termina viéndose perjudicada cuando se presentan estas leyes, estos mecanismos, estas regulaciones gubernamentales, son los pobres. Porque ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Porque esto no es hipotético, esto no es teórico, esto es lo que ha pasado en lugares donde el gobierno le dice a los caseros qué pueden hacer con sus bienes inmuebles. Lo primero que pasa es que en el mediano plazo, a largo plazo, deja de haber espacios nuevos en construcción. ¿Por qué? Y eso pasa con todos, ¿no? Consumidores, toda la gente lo hace. La gente busca siempre obtener el mayor beneficio posible que pueda obtener, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú tienes, o sea, dinero que invertir, ¿sí? Y tú estás pensando tal vez considerando construir un bien inmueble para rentarlo, porque al precio presente de las rentas eso sería redituable, y llega el gobierno y dice, ¿sabes qué? Ahora el precio máximo de renta es este, y ya no te resulta viable el emprender el proyecto de construir un edificio, una casa para rentar cuartos, etcétera, ya no vas a invertir en eso, ¿no? Vas a buscar otros vehículos en los cuales poner a trabajar tu dinero. ¿Y esto qué significa? Bueno, que hay menos, que va a haber menos oferta de bienes inmuebles, ¿no? Simplemente como resultado de los incentivos que produce o los desincentivos que se producen al limitar el precio de renta de un bien. Y esto principalmente afecta, repito, a la gente más necesitada, porque el mecanismo a través del cual las cosas se han vuelto accesibles para la gente más limitada de recursos, es decir, el mecanismo a través del cual ahorita una persona pobre en la Ciudad de México, por ejemplo, una persona que pueda considerar pobre dentro de la Ciudad de México puede costearse un celular, puede costearse ropa, no tiene que andar desnuda, aunque tenga una casa tal vez en un estado deplorable, digamos, tiene electrónicos por aquí, por allá, tiene una tele, tiene tal vez una computadora, tiene un refrigerador, ¿sí? O sea, esta gente pobre tiene acceso a cosas que hubieran resultado inimaginables hace 100 años, ¿no? Y el mecanismo que ha puesto estos bienes al alcance de la gente más necesitada o menos privilegiada es el mecanismo de competencia. El mecanismo a través del cual los quienes ofertan bienes y servicios, con tal de conseguir clientela, mejoran la calidad de esos bienes y servicios y disminuyen su precio para captar mercado, ¿sí? Y ese es el proceso a través del cual la gente de todo nivel socioeconómico ha logrado mejorar su calidad de vida. El mercado inmobiliario no está divorciado de ese principio. Es el incremento en la cantidad ofertada de espacios inmobiliarios lo que permite que la gente pueda obtener renta, o un espacio de vivienda a precios más accesibles. Si hay pocos edificios, evidentemente los dueños de esos edificios pueden ponerse a decir, ok, ¿quién me paga más? ¿No? Es lo que siempre van a hacer. La llegada de nuevos edificios limita el poder de los caseros de, de hacer esto, ¿sí? Si hay 10 potenciales arrendadores por cada departamento que está ofertado, evidentemente el dueño del edificio tiene mucho poder con respecto a qué precio imponer. Esta relación cambia cuando hay menos potenciales arrendadores como resultado del incremento de oferta de espacios inmobiliarios, ¿no? Y es que lo que pasa es que cuando se ponen aparte en marcha estos procesos de control de renta, de controles de precios de cualquier naturaleza, no eliminas el problema subyacente, que es la escasez de espacios inmobiliarios o de cualquier cosa. Al final del día siempre eso es una realidad. Como dice Tomás Sowell, nunca hay suficiente de algo para cubrir los deseos de todos. O sea, siempre hay esa es la razón por la que se tiene que economizar, porque no vivimos en un jardín de Edén donde podamos tener todo lo que queremos a nuestro alcance y gratis y listo. Todo lo que queremos es escaso y la sociedad, por lo tanto, tiene que economizar. Entonces, cuando el gobierno limita lo que pasa con los precios y dice, ok, es el tope, repito, la gente cree que esto elimina la escasez subyacente, ¿no? Pero eso no es cierto. Lo único que hace es cambiar el mecanismo de racionamiento que se emplea en una sociedad. Entonces, ¿qué pasa y eso pasa mucho en algunas ciudades europeas, que donde hay controles de renta,
el hecho de que no se construyan nuevos edificios hace que cada vez haya más rentistas, porque también si el precio es limitado, pues más gente llega a querer rentar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como la escasez subyacente no ha desaparecido por arte de magia, sigue habiendo un edificio para cada 1.000 personas, ¿no? Que quieren rentar, tiene que emprenderse algún otro mecanismo de racionamiento. Más común es el tiempo, no listas de espera. Ok, 1.000 personas quieren rentar un espacio dado, pues hay que poner una lista de espera, ¿no? No se ha resuelto el problema de falta de vivienda, solo se ha cambiado la forma en la que la sociedad raciona el limitado espacio de vivienda. ¿Qué otra cosa pasa? Que los dueños, los caseros, los dueños de edificios, ahora también tienen más poder. Ok, si no puedo discriminar a través del precio, voy a emprender otras formas de discriminación, ¿no? Y esto da lugar muchas veces a que en ciudades, repito, donde ya se ha puesto en práctica esto, a que los caseros rechacen a gente, a minorías, a gente con tal vez backgrounds diversos, etcétera, ¿no? Gente, pues sí, cuya preferencia tal vez sexual no es del agrado del casero, etcétera, ¿sí? Porque si ya no puedes discriminar con el precio y dices, ok, cualquier persona me puede pagar máximo el precio que el gobierno ha decretado. Entonces, como yo selecciono de entre los miles de personas que quieren rentar este espacio? Va a haber otras formas, ¿no? Favoritismo, ¿no? Ok, si ya no puedo yo rentar al precio que quería, pues ya nada más le voy a rentar a gente que yo conozca, ¿no? El problema subyacente de escasez de espacio inmobiliario no se ha resuelto cuando el gobierno incrementa esos controles de precio, da lugar a distorsiones que, repito, o sea, otras formas de racionamiento que son mucho menos eficientes y agrava el problema subyacente de la escasez de espacios porque limita los incentivos o acaba con los incentivos de desarrolladores inmobiliarios de crear espacio nuevo en el que la gente pueda vivir. Y es el problema que pasa, que la gente, repito, cree, ay, bueno, es que si el gobierno limita la forma en la que los caseros pueden ocupar sus espacios inmobiliarios, yo me beneficio. Y eso no es cierto. Porque nada te garantiza a ti, persona que está en contra de este fenómeno al que le llaman gentrificación, que tú vas a verte beneficiado cuando el precio máximo de vivienda se congele, ¿sí? Porque va a haber mucha gente tal vez enfrente de ti con mejores contactos, que es amiga de algún casero con un background más favorable a los ojos del casero, que puede de todas formas llegar a ganarte el espacio que tú pensabas que te estaba quitando un gringo nada más porque sí, ¿no? O como resultado de algún mecanismo nefario. O sea, ese es el problema de creer que el gobierno, primero que nada, de creer que nuestros proyectos de vida truncan los de otros o deberían de truncar los de otros. Eso no solamente, eso para empezar es inmoral. Y dos, cuando esto se manifiesta en acción política que trae consigo regulaciones en el mercado, para supuestamente beneficiar o acabar con este mecanismo que no me favorecía, lo que pasa es justamente lo contrario, que la gente se ve menos beneficiada, se ve más perjudicada. Otra cosa que pasa con este mecanismo de limitación de cómo es que la gente puede hacer uso de sus bienes inmuebles es que esto también se ha documentado como un gran factor en el producto de la indigencia. Si el control de precios o cualquier otra forma de control de cómo es que la gente pueda usar sus bienes y servicios, sus bienes inmuebles en este caso, limita la cantidad de espacios inmobiliarios que se ofertan, que se construyen y que se ofertan, esto muchas veces deja gente pues en la calle, porque hay menos lugares en los cuales vivir. Entonces, repito, la única forma a largo plazo de solucionar cualquier dolencia de la sociedad o de optimizar la forma en la que la sociedad ocupa sus recursos escasos que tienen los alternativos, incluido el espacio inmobiliario, el espacio de vivienda, es dejando que el libre mercado opere para que los incentivos que se presentan cuando hay demanda adicional de algún bien, obliguen a los productores o los motiven a ofrecer más de ese bien para que la gente tenga más de ese bien. Esa es la forma en la que, repito, toda dolencia, toda carencia ha sido paulatinamente eliminada como resultado de las acciones del mercado. No necesitamos que el gobierno llegue y dicte cómo hacer. Eventualmente, al paso del tiempo, si dejamos que el libre mercado opere como lo hace siempre, nos vamos a ver beneficiados de este mecanismo.